Bueno, son las 8:16, ya están por aquí Denise Dresser y Lorenzo Meyer, con ausencia de Sergio Aguayo, que no está en México ahora y está en traslado, para analizar evidentemente lo que está sucediendo en nuestro país. Antes de escuchar a Denise y a Lorenzo, vamos a presentar a Carlos Páez, que es nuestro colega de ADCUAT, que analiza el discurso, que revisa lo que dicen los actores políticos y que es obligado a detenernos en su revisión de lo que hizo, del discurso de Felipe Calderón del viernes pasado. Este discurso donde Felipe Calderón, entre otras cosas, pues lanza por primera vez con todas sus letras la expresión terroristas, terrorismo, refiriéndose al ataque al casino en Monterrey. Y bueno, recuperamos este fragmento de lo que Calderón dijo el viernes pasado, hablando de Estados Unidos, hablando del Poder Judicial, hablando de la venta de armas, hablando de la violencia estúpida, hablando de terrorismo, entre otras cosas. Un fragmento de lo que dijo Calderón y el análisis de ADCUAT esta mañana. Es evidente que no estamos enfrentando a delincuentes comunes. Estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites, no solo de la ley, sino del elemental sentido común y del respeto a la vida. Ni el gobierno ni la sociedad podemos claudicar ante el desafío y la obligación de defender a los mexicanos de semejante delincuencia. Medición y análisis avanzado del discurso político en México. ADCUAT y Noticias MBS presentan. Hola Carmen y buenos días a tu auditorio. El de Calderón es un discurso de 6/10 en escala ADCUAT. Su argumento principal es su punto más débil, ya que se diluye. Construye de manera emocional desde 3 ángulos. 1. La denuncia del crimen. 2. La apertura del espectro de responsables. Y 3. Un mensaje de llamado a la unidad. Ello lo hace confuso. Un discurso de alta emocionalidad donde manifiesta seriedad, elevando el nivel de exigencia a otras instituciones del Estado, ciudadanos y gobierno de los Estados Unidos. Muchos juicios de valor marcan el acento de su discurso en palabras como barbarie, maldad, absurda, estúpido, imperdonable, atroces, brutal. Sus soportes para argumentar son intuitivos más que racionales. En el cierre retoma el llamado a la unidad para superar la tragedia, pero no menciona a las víctimas. En cuanto a la caracterización de sus frases, es muy bajo en hechos y datos. 3 de cada 10 palabras son para expresar algún tipo de emocionalidad. Los escenarios negativos son casi 4 veces más que los positivos. Señala amenazas y debilidades en casi 1 de cada 5 palabras. El presidente pierde la oportunidad de explicar su visión de paz, ya que da la sensación de no tener claro el destino, pero sí el camino. Sin un faro claramente explícito, es difícil transmitir un mensaje a la nación. Casi 3 de cada 10 de sus palabras son propuestas, donde destacan los objetivos y las ideas genéricas, como su frase: convirtamos nuestro dolor en unidad para construir un México mejor. Calderón comete un error de valoración de contexto, tanto de público, tiempo y lugar, pues más que consuelo y solidaridad ante 52 muertes, cuyo móvil no está claro, hace un discurso de defensa de su estrategia. El presidente habla sin información concreta del hecho, repite el patrón de mostrarse más emocional que racional. A un jefe de Estado se le necesita frío, sobre todo en la tragedia. Hace señalamientos fuertes, responsabiliza a diversos actores sin hacer autocrítica. Nos parece grave que asocie la corrupción con las muertes, cuando él es el jefe del Estado, responsable también de la lucha anticorrupción. Urge al Congreso la aprobación de las reformas concretas en materia de seguridad. Se muestra determinado al decir: precisamente por ello, por las víctimas inocentes, por la cobardía de los asesinos, debemos y vamos a seguir actuando con toda determinación en contra de las bandas del crimen organizado que tienen asolado a Monterrey y a muchas ciudades de México. Dedicamos esta colaboración a las víctimas y sus familias. La información completa en deletreo www.adqat.org y en Twitter en @adqat. Ayer nos demostraron hasta dónde son capaces de llegar en su violencia estúpida e irracional. Hoy nosotros, los mexicanos de bien, tenemos que demostrar hasta dónde somos capaces de llegar en defensa de México y en defensa de los nuestros. Tenemos que demostrar que somos un pueblo solidario que sabe unirse en las horas más oscuras, que ante el miedo y la zozobra que pretenden infundir, sabemos responder
con firmeza, determinación y al mismo tiempo con serenidad. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui. Continuamos.